Cierra sus ojos y permítame orar, de favor. Quiero que con sus ojos cerrados, usted le diga: Dios, yo vine aquí a escuchar tu palabra. Quiero que tú hables a mi corazón. No quiero cumplir solamente con mi conciencia. No quiero pasar lista. Yo quiero pasar este tiempo para que tú hables a mi vida, para que tú hables a mi corazón, Dios. Así que aquí estoy. Abro no solo mis oídos, sino mi corazón, para que tú tomes nuestra vida. Y Dios, yo te ruego que tomes la vida de cada uno de los que están aquí. Aquellos que vienen quizá con alguna situación en mente, problemas, situaciones de salud, emocionales, de casa, lo que sea. Permite, Dios, que hoy tu palabra sea ese bálsamo que caiga a sus corazones, que caiga a sus vidas, que de este lugar puedan salir no solo con una situación de haberse sentido bien, sino con una decisión de poder confiar y depender más de ti. Así que yo quiero ponerlos en tus manos y darte gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo que quiero compartir hoy, en esta mañana, tiene que ver con una inquietud que hace tiempo pasó. Gracias. Perdón. Que traigo a mi corazón. Cuando leemos la vida de los apóstoles, todos los apóstoles murieron de manera trágica, excepto Juan, que él fue el que murió de viejo. Los demás murieron como mártires. Pablo murió decapitado. Pero en el caso específico de Pedro, se dice que él murió crucificado. Pero cuando estaba siendo crucificado, él pidió que se le crucificara de cabeza. La razón por la que él pidió es que él les dijo: yo no soy digno de morir como mi maestro, porque me siento avergonzado. Ahora, cuando pienso en esto, me quedé pensando, bueno, ¿qué es lo que a Pedro le avergonzaba en los últimos días de su vida? ¿Qué es lo que había acumulado en toda su vida que la última etapa, el último tramo, el último respiro, no solo se sentía avergonzado o digno, sino que hubo ciertas cosas que se fueron acumulando de tal manera que ya en la última etapa de su vida, en el último respiro, Pedro se sentía avergonzado y no digno. ¿Qué es lo que hizo que así terminara? Y hacia donde quiero llevarles a cada uno de ustedes hoy en esta mañana, a pensar que una vida cristiana, emocionalmente sana, es una vida que día a día tenemos que aprender a vigilar. Tenemos que ir tomando decisiones. Y que lo que hagamos o no hagamos o dejemos de hacer, tarde o temprano se va a ir acumulando en nuestra vida, de tal manera que cuando lleguemos al último respiro de nuestra vida, nosotros podemos decir, como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O podemos sentirnos avergonzados de ver hacia atrás y decir: no soy digno. Así que yo quiero que por favor me ponga toda su atención hoy en esta mañana, porque las cosas tan sencillas que quizá en este momento usted piensa que son sencillas, acumulándose nos van a cobrar la factura. Y déjeme explicarle con esto. Al principio, si ustedes ven, cada domingo se pone el tema del mensaje. Y el tema del mensaje es: pifias en nuestra vida. Ahora, es en interrogación: pifias en nuestra vida. Y al ponerlo allí, 2 o 3 personas me preguntaron: ¿qué es pifia?
Y yo sé que algunos de ustedes saben que es una pifia, pero déjenme explicarles lo siguiente. Allá por el siglo XVI, los franceses en el ejército tenían una especie de flautita pequeña de unos 25 a 30 centímetros, muy delgada. A veces era de metal u otras veces de carrizo. Solamente tenía 6 hoyitos. Esa flautita, cuando el ejército marchaba, además de los tambores, iban los flautistas con esa flautita pequeña. Esa flautita pequeña se llamaba pífana. De tal manera que mientras iban marchando, iban tocando la flautita. Pero como un instrumento de viento, cuando no se toca bien o cuando no se practica bien lo que se le conoce como embocadura, como en el saxofón o la trompeta, al tocarla saca un sonido patinado, un sonido con una melodía pero más aire. Quizá ustedes han escuchado algo así, que de repente alguien está tocando ya sea una flauta, la trompeta o el saxofón, y de repente se le sale así, ese sonidito. Está todo bien, pero resalta el sonidito de... Bueno, la pífana, que es este instrumento pequeño, cuando se tocaba, como era muy pequeño y es agudo, cuando se tocaba mal y se patinaba, entonces se oía un sonido como pif o pif. De tal manera que entonces se empezó a popularizar la expresión pifia, es decir, una nota mal tocada. Eso en Francia se empezó a popularizar en España y después llegó a Latinoamérica. Entonces, una pifia se puede traducir de la manera así más sencilla como un error o una así literal, aunque pueda oírse medio mal, metida de pata. Los que juegan fútbol, de repente, o han visto algún partido de fútbol, de repente en un juego el mejor jugador tiene la pelota y tiene todo para meter el gol y sale por todos lados o lo abanica. Entonces escucharán a los narradores que sí, ¿qué pifia cometió? En otras palabras, ¿qué error cometió? ¿O qué metida de pata? Así, de la forma más sencilla. Ahora, yo quiero hablar sobre eso. Las metidas de pata, las pifias que nosotros regularmente... Ahora, vamos, en un partido de fútbol, una pifia, bueno, a lo mejor se le puede pasar una vez, 2. Pero cuando ya al mejor jugador mete la pata en todo, se le va en todo, bueno, el director técnico puede agarrar y decir, mira, te cambio, man. Hoy no te levantaste de la manera correcta, así que mejor te saco y pongo a otro que pueda darnos un mejor resultado. Entonces hay pifias, o hay metidas de patas, o hay errores que nosotros tenemos y que de repente no son trascendentes. A ver si me estoy explicando. Que nos podemos reír de eso. O pues a lo mejor en un momento dado hasta nos podemos sentir un poquito avergonzados, pero podemos decir, no pasa nada, no pasó nada, total, lo paso adelante. La vida del apóstol Pedro representa, o por lo menos habla sobre las pifias o las metidas de patas. A lo que yo quiero decirle, fueron acumulándose cosas que en un momento dado a lo mejor no son muy trascendentes, pero cuando se juntan todas y voltea uno hacia atrás, entonces es ahí a donde nos empieza a pesar. Es ahí a donde nos empezamos a sentir mal, porque no fue una, porque no fue 2, porque de repente seguimos una y otra vez. Y el apóstol Pedro es quizá el ejemplo donde podemos ver más pifias, donde podemos ver más metidas de patas, más errores, que al final de cuentas, no lo dice la Biblia, pero yo creo que el hecho
de decir, no me siento digno de morir como mi maestro, tenía que ver con todo lo que él había metido la pata en cada circunstancia. Y quiero mostrarles 4 pifias de la vida de Pedro, pero a su vez de mostrarles esos, yo quiero mostrarles la contraparte, el consejo de Dios. Así que quiero rogarles que me pongan mucha atención. Si usted trae su Biblia o está anotando por allí algo, ayúdeme por favor a encontrar estas 4 pifias. Por ahí hay una quinta que quizá en otra ocasión la vamos a ver. La primera, acompáñeme de favor al Evangelio de Mateo, capítulo 16, de favor. Mateo, capítulo 16. Ahora, mire, Pedro, como muchos de nosotros, de repente tenemos claros oscuros, pero Pedro tuvo más oscuros que claros. Tuvo más errores, más metidas de pata que aciertos. En el capítulo 16 se nos menciona una situación en la que el apóstol Pedro, pues se pudo sentir orgulloso, ¿no?, de que Jesús le dijo, eres bienaventurado. Si usted, nada más se los leo, se los comparto del 13 en adelante. Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Y entonces empiezan a decir, unos que eres Juan el Bautista, y todos les empiezan a dar su opinión. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Y Pedro, con el carácter que tiene, impulsivo, que no es incorrecto, pero a veces nos ocasiona más problemas. Pero ahorita vamos hacia allá. Empieza a abrir la boca y dice, Señor, yo sé que tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se voltea, le da la calificación de 10. Y le dice, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Imagínense por favor este momento en el que Pedro se ha de haber sentido orgulloso. Están los demás discípulos y se volteó a decir, ¿cómo la ven? Me halagó el maestro, ¿no? O sea, y estaba bien. Pero curiosamente, un poquitito más adelante, ocurre algo de lo cual a veces nosotros tenemos que hacer, ¿no? De repente nos sentimos que queremos presumir a los demás nuestro logro o lo que hicimos, y después lo que tenemos que hacer es agachar la cabeza con decir perdón, y me salgo como queriendo, como pateando un bote, ¿no? Vean capítulo 16. Después de que Jesús le dice a Pedro que era bienaventurado, en el versículo 17, 1000 veces bendecido, Jesús habla con sus discípulos y les dice en el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y ahora vean la respuesta de Jesús a Pedro. Pero él volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres ¿qué? Tropiezo, porque tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pifia número 1, el error a dar un consejo. Se los voy a poner sencillo. Jesús les dice a sus discípulos, bien, después de todo lo que ha pasado, ¿qué creen? Yo voy a ir a Jerusalén, allí voy a ser tomado preso, me van a castigar, me van a meter en la cárcel y después me van a llevar a la cruz. Pero les voy a decir que voy a resucitar y entonces voy a regresar aquí. Pedro oye esto y él le da un buen consejo a Jesús. Ahora, por favor, vean lo que estoy diciéndole. Pedro le está diciendo a Jesús algo que usted y yo haríamos, ¿sí? Porque si usted observa, no era un mal consejo, era un buen consejo. ¿Cuál era el consejo? Preserva tu vida.
No tienes que ir a Jerusalén. Si tú sabes que te van a matar allá, por favor, no te acontezca nada de esto. Por favor, desiste de esta situación. ¿Era bueno o malo el consejo? Dígame. Bueno. Jesús no le está diciendo Pedro no le está dando un mal consejo. Es un buen consejo que le está dando a Jesús. Como quizá, si usted y yo hubiéramos estado allí, a lo mejor le hubiéramos dicho: mira Jesús, mira, eres más útil vivo que muerto. Así, literal. Hay un pasaje allá en las Escrituras, en Proverbios, donde dice que es mejor perro vivo que león muerto. ¿No? ¿Qué es lo que estaba diciéndole Pedro? Pues literal eso, nos eres más útil. Queremos tenerte más tiempo. ¿Por qué arriesgas tu vida? ¿Por qué decides ir si tú sabes que esto te va a pasar? No lo hagas. Era un buen consejo. Pero muchas veces lo que nosotros podemos expresar como un buen consejo tiene que ver con nuestra experiencia y tiene que ver con lo que yo deseo y no un buen consejo desde la perspectiva de Dios. Mire, quiero que vea el mismo versículo, pero ahora en otra versión, porque la palabra que dice este pasaje, donde dice que Pedro le reconvino. Reconvenirle es como tratar de convencer a Jesús: mira, por favor, piénsalo 2 veces, no lo hagas. No, la palabra es mucho más fuerte, de tal manera que entonces en nuestra versión 60 dice: comenzó a reconvenirle. Pero ahora, fíjense que Pedro también fue prudente, porque dice que lo tomó aparte, no delante de todos. En Mateo 16, versículo 22, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. No lo hizo delante de todos. Vea, por favor, fue prudente. Y lo tomó aparte. Pero vuelvo a repetir, la palabra reconvenir es más fuerte en griego que en el español. ¿Por qué? Porque el traductor, cuando lo quiso hacer, no quiso poner literal la expresión reprender. ¿Por qué? Bueno, porque era una palabra mucho más golpeada. ¿Cómo era posible que un discípulo reprendiera al maestro? Y en este caso, ¿cómo era posible que fuera reprendido por el Pedrito Jesús? Entonces, bueno, le empezó a tratar de convencer, pero la palabra es reprender. Se los voy a leer. Dice: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas a manos de los líderes religiosos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y también que era necesario que lo mataran y al tercer día él iba a resucitar. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Y le dijo: de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ahora bien, repito, el consejo era bueno. La forma también fue buena. Pero la perspectiva no era la correcta. Jesús le dijo, si usted observa en la última parte, lo que le está diciendo: mira, tu consejo tiene que ver con lo que tú ves en las cosas de los hombres. Desde la perspectiva humana es bueno, pero esto que voy a hacer tiene que ver con la perspectiva de Dios. Todos nosotros, a lo largo de nuestra vida, vamos acumulando experiencias. Y esas experiencias nos van a ayudar muchas veces para poder dar un consejo. Pero, por favor, mucho ojo. Muchas veces nosotros queremos suplir nuestra experiencia con la perspectiva de Dios. A ver si me estoy explicando. Queremos nosotros, por alguna razón, tratarles de convencer a algunos
que están a nuestro alrededor, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a gente del trabajo, no sé. Y lo quiere convencer con esto, es que yo sé, es que mi experiencia, está muy bien su experiencia, pero aquí tenemos nosotros que ver desde la perspectiva de Dios. Y es lo que Jesús le dice a Pedro. El consejo de Dios debemos darlo desde el punto de vista divino. Es bueno que usted pueda expresar, a mí me sucedió y no quiero que cometas este error. Sí, es bueno. Pero no a todos podemos meterlos en el mismo cajón. No todas las personas, por mucho que se parezca su experiencia a mi experiencia, pueden ser muy diferentes. Y es allí donde necesitamos sabiduría para dar un consejo correcto de acuerdo a Dios. Una palabra que pueda animar a otra persona. Porque cuando nosotros lo hacemos desde nuestra perspectiva, tenemos problemas, porque imagínense cómo se ha de haber sentido Pedro. Unos momentos antes, unos días antes, él se había sentido medio orgulloso. Sí, me dijo bienaventurado. Y delante de todos, ya ven lo que me dijo, yo sí sé, no ustedes. Y ahora, Jesús le dice, apártate delante de mí, Satanás. Ahora, Pedro no creo que haya pensado, ay, ¿qué me viste los cuernos, la cola? No. Pedro sabía que en ese momento él estaba dando un consejo desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista divino. Ahora, ¿cuál es el consejo de Dios para aquellos que de repente solemos hablar y decir y tenemos siempre cosas que decir? A todo mundo podemos recomendar. ¿Cuál es el consejo de Dios? Mire, acompáñeme rápido, por favor. Proverbios capítulo 13. Es más, si usted lee Proverbios, los proverbios son bien fuertes, pero también son bien certeros en muchas circunstancias. Y muchas circunstancias que tienen que ver con nuestras palabras, con nuestra boca, con lo que decimos. Proverbios capítulo 13, versículo 3. En la versión 60 dice, el que guarda su boca, ¿qué dice? Guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Hay muchos pasajes en la Biblia donde nos dicen, por ejemplo, por ahí hay uno dice que aún el necio, cuando calla, es pasado por sabio. ¿Qué es mejor callar? He escuchado a mucha gente que dice, es que pues yo no soy bodeguita de nadie y lo que yo digo lo siento. La imprudencia nos hace cometer muchos errores en casa, en familia, en el trabajo. El hacernos pasar como grandes personas, consejeros por nuestra experiencia. Y tenemos que aprender lo que este versículo dice. El que guarda su boca, guarda su alma. Y el que mucho abre sus labios, va a venir calamidad. Pero me gustó, escuche esta versión de este pasaje de la Reina Valera, pero contemporánea, dice, el que cuida su boca, se cuida a sí mismo. El que cuida su boca. ¿Ustedes han escuchado, o algunos de ustedes en kinder, hace muchos años, cuando la era neandertal, les enseñaron en el kinder una cancioncita que decía, un candadito nos vamos a poner? ¿Se acuerda alguien? Un candadito nos vamos a poner, el que se lo quite. Calladitos. En boca cerrada no entran en bocas. Pero ¿cuántas veces hemos cometido el error de hablar porque tenemos boca? Mire lo que dice este versículo, pero en la Reina Valera contemporánea. El que cuida su boca se cuida a sí mismo. Y el que habla mucho tendrá problemas. No le quiero preguntar, pero yo estoy seguro que más que una y otra vez nos hemos metido en problemas por hablar. Y aunque nos justifiquemos, decir es que dije la verdad. ¿Sí?
pero fuimos regando en el camino, muertos por nuestra boca. Fuimos cometiendo errores, o mi consejo, alguien lo tomó y fue peor que algo positivo. Y por eso, el consejo de Dios en cuida tu boca, sé disciplinado o disciplinada en lo que hablas. No tienes por qué ser el alma de la fiesta que hablas y que dices y que todo lo sabes. Porque ustedes han ido a algunos lugares y se dan cuenta que hay alguien que acapara todo, ¿no? Todo lo sabe y nada más para la oreja por este lado y está de metiche. Y no, sí, esto y lo otro. Y nomás parando la oreja por otro, también está pendiente de todo. Cuida tu boca, es lo que dice este pasaje. Así que esa es la primera pifia, ¿no? La primera metida de pata. Ahora, les vuelvo a repetir. Trascendente, a lo mejor no, pero de todos modos fue una metida de pata. ¿Cómo se sintió Pedro en ese momento? Pues mal, sí. ¿Se pudo recuperar? Sí, porque no tenía que estar deprimido todo el tiempo. Ay, me dijo que yo soy Satanás, me dijo que soy piedra de tropiezo y todo eso. No, él tuvo que reponerse, pero ese antecedente ahí quedó, como en un archivo. Segunda pifia, segunda metida de pata. Por favor, ahora, Mateo capítulo 14. Estábamos en el 16, ahora regrésese rápido, de favor, al capítulo 14. A esta metida de pata yo quiero llamarle presunción de fe. No solemos nosotros, no permitimos que nos minimicen, ¿no? Al contrario, siempre nosotros queremos exponer nuestras virtudes, lo que somos, lo que tenemos, nuestro avance. Así que muchas veces en eso que somos, que hacemos y que hemos avanzado, de igual manera también cometemos errores y cometemos pifias o cometemos metidas de pata. Y una de esas es a veces hablar de más en cuanto a nuestra fe, en cuanto a yo sí creo, no como estos. Mateo capítulo 14, versículo 31, versículo 23 adelante. Despedida la multitud, subió al monte y a orar aparte, está hablando de Jesús, dice, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló y les dijo, tened ánimo, yo soy. No temáis. Se identificó Jesús. ¿Están viendo la imagen? Era ya muy noche. Ellos estaban en el mar y de repente ven a alguien que viene caminando sobre el mar y ellos se espantan. Y eran supersticiosos. Es un fantasma. Y entonces empiezan a gritar de miedo. Es un fantasma. Siempre nosotros le tenemos miedo a lo desconocido. Nunca habían visto a alguien caminar sobre las aguas, así que lo identificaron como un fantasma. Entonces, cuando vienen más cerca, Jesús les grita a ellos, a los que están en la barca, entre ellos está Pedro, y les dice, no teman, yo soy. Pero ahora vean la respuesta de Pedro, de favor, versículo 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Pero ahora, vea por favor la última parte. ¿Cómo? O sea, que yo vaya a ti haciendo lo que tú estás haciendo. O sea, otro, o igual a lo mejor usted y yo, espérate allí, vamos a remarle y vamos a acercarnos. ¿Sí o no? O sea, ninguno de ustedes podría, sí, pues ahora yo quiero caminar a ver cómo le haces. No. Pero aquí viene el punto que les estoy diciendo, presunción. Quiero ir a ti, pero quiero hacerlo como tú estás haciéndolo. ¿Cómo? Caminando sobre las aguas. Ahora, ¿era malo lo que estaba pidiendo?
Tampoco. A veces nosotros tenemos que identificar mucho nuestras, no solo nuestras actitudes, nuestras motivaciones. ¿Por qué lo quiero hacer? Señor, quiero ir hacia ti, pero quiero hacerlo igual que tú. Eso se llama presunción. Ahora, usted me va a decir, no, a lo mejor es fe, porque la Biblia me dice que si yo tengo fe, como un grano de mostaza, yo le voy a decir a este monte, quítate y échate en el mar, y se va a quitar. Sí, pero déjeme mostrarle otro versículo, por favor, por el cual yo quiero decir que a veces la presunción es no reconocer nuestros límites y reconocer que no podemos dar algunos pasos más y que no es conformismo, sino que es algo bien sencillo. Y aquí es donde viene el consejo de Dios. Lea, por favor, ahí mismo ahora en Mateo, pero en capítulo 10, en el capítulo 10, en el versículo 24. Y fíjese, por favor, aquí lo que Jesús está diciendo a sus discípulos. Mateo 10, versículo 24. El discípulo, Jesús le está diciendo a sus discípulos, el discípulo no es más que ¿qué? No es más que su maestro. ¿Te quieres creer más que yo? No. Y el siervo, ¿qué? Más que su Señor. Ahora, fíjese lo que dice la siguiente parte. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? Lo que nos está diciendo Jesús es lo que más adelante el apóstol Pedro dice, que cada uno de nosotros debemos de pensar de nosotros mismos con cordura, que es tener un límite en nuestras ambiciones, pensar en nosotros ecuánimemente, no sentirnos la Coca-Cola en el desierto, no sentirnos que todo lo podemos, porque somos hijos de Dios y somos hijos del Rey, sino entender nuestros límites. Pensar de nosotros mismos, dice Pablo ahí en Romanos, dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Y luego dice algo interesante, estimando a los demás como superiores al mismo. Ahora, el consejo de Dios, ¿cuál es? Bástale al discípulo ser como su maestro. Señor, no quiero demostrarles a los demás que yo soy igual que tú. No quiero demostrarles que yo tengo una gran fe. Porque lo que le dijo Pedro, vuelvo a repetir, era algo correcto. Quiero ir a ti, pero que lo haga sobre las aguas, igualito. Ahora, ¿por qué? Jesús no involucró a los demás que estaban ahí. Porque él dijo, yo. Estos no sé, estos no tienen fe, pero yo sí tengo fe. ¿Sí me va siguiendo? Pensar solamente en mí y no decir, Señor, quizá la situación hubiera sido diferente. Permite que todos nosotros vayamos a ti sobre las aguas. Ahí cambiaría. Pero no, si eres tú, yo quiero ir. Porque yo quiero demostrarles a estos. Y esa es la actitud de un corazón soberbio, de un corazón que no entiende sus límites, de alguien que cree que puede ser mejor que los demás. Y aquí se desprende la siguiente pifia, de favor, a la tercera, y es una actitud arrogante. Mateo capítulo 26, por favor, acompáñenme rápido. Esta siguiente actitud de Pedro nos muestra una actitud completamente arrogante. Y ahorita déjenme decirles por qué arrogante. Porque muchas veces nosotros pensamos que la arrogancia tiene que ver con una altivez. Sí, tiene un poquito de altivez, pero hay algo que es característico de una persona arrogante. Vea por favor capítulo 26. Aquí tenemos la tercer pifia.
versículo 31, perdón. 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya yo resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo, otra vez el Pedrito, ¿no? El que quiere ser el protagonista y el, ¿cómo se le llama el de la fiesta? El alma de la fiesta, ¿no? Él lo sabe todo, no, esto es tan raguados, ¿no? Y fíjense, entonces Jesús les dice: voy a ir, voy a morir, y en ese momento todos se van a dispersar. Y es más, le dice: todos se van a escandalizar de mí. Y entonces bien, ahí el hermano Pedro, póngale Pedro Herrera, Pedro González. Bueno, no les digo apellidos porque no van a pensar que ya el pastor la trae conmigo. Bueno, respondiendo Pedro le dijo: fíjese, aunque todos, esta bola se escandalice de ti, ¿qué dice? Yo nunca. Híjoles, yo nunca. ¿Recuerda cómo dice Apocalipsis 33:3? Más tarde cae un hablador que un cojo. ¿Alguien lo quiere leer, de favor? Búscalo rápido, porque están pensando que yo lo estoy mintiendo. Aunque todos estos se escandalicen, ¿qué dice? Yo no, porque yo soy diferente, por si no te habías dado cuenta. Y Jesús le dice: mira, Pedrito, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y el Pedrito otra vez así: ay, Jesús, ¿cómo te voy a meter en la cabeza que yo no soy como estos? Pedro le dijo: aunque me sea necesario. Ay, bien hablador el hermano Pedro, como el Alfonso. Aunque me sea necesario morir, ¿qué? Contigo, no te negaré. Y bueno, obviamente los demás, para no quedarse atrás, ¿qué dijeron? Sí, lo que dijo Pedro, también estamos. ¿Se acuerdan cuando Jesús murió? ¿Quién era el único discípulo que estuvo abajo de la cruz? Juan. Uno de ellos, el Juan Marcos. Cuando lo vieron, se me hace que tú eres de ellos. Él venía envuelto en una sábana y les dejó la sábana y se fue corriendo todo chirundo, desnudo. Nadie estuvo. Los habladores, y desafortunadamente muchos cristianos así muy arrogantes. Ahora, ¿por qué les decía que esta actitud nos va sumando? ¿Les recuerdan? O sea, se va sumando. Y cuando ya, aunque parezcan sencillas, ridículas en su momento, cuando llegue más adelante a una acumulación, usted no sabe la factura que nos va a cobrar. Miren lo que es arrogancia. Una persona arrogante es aquella que demuestra un orgullo o altivez desmedido, manifestando una actitud de superioridad, despreciando a los demás y sobrevalorando sus propias habilidades. Se caracteriza por ser jactanciosa, yo, y prepotente. No está interesada en escuchar otras opiniones y tiende a menospreciar a quienes la atienden. Tercera pifia, tercer error, sencillo: creer que yo soy mejor que los demás. Y aunque usted me vaya a decir, no, eso yo no creo, a veces nuestras acciones dicen lo contrario. Nuestra imprudencia en hablar
nos ha metido muchas veces en problemas. Ahora, ¿cuál es el consejo de Dios? ¿Qué es lo que Dios dice con esta actitud? Por favor, Proverbios capítulo 3, versículo 3 al versículo 8. Primero lo voy a leer en la Reina Valera, que regularmente todos nosotros usamos, Reina Valera 60. Y después me permite leerla en la Nueva Traducción Viviente. Versículo 3. ¿Ya? ¿Lo encontró? Ahora, yo sé que lo está viendo acá, pero me gustaría que usted lo vaya subrayando en su Biblia allí para que cuando se le olvide, ¡ay Dios, aquí estoy! ¿No? Versículo 3 al 5. Bueno, del 1 al 5. Hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y aquí viene el consejo de Dios con respecto a esta actitud. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque si tú haces esto, será medicina a tu cuerpo y un refrigerio para tus huesos. Nuestra boca puede enfermarnos. Nuestras actitudes prepotentes y arrogantes nos pueden enfermar. Tengamos mucho cuidado con eso. Se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, del versículo 5 en adelante, dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tu cuerpo. Y la última pifia, la última metida de pata. ¿Recuerdan por qué les dije que quería llevarles por este tramo? La razón es que aunque parecieran ser sencillas, que no afectó en ese momento mucho, cuando se suman al final de nuestra vida, entonces podemos sentirnos avergonzados de nuestras palabras, porque dejamos en el camino muchos errores, muchos fracasos, todo por nuestras metidas de pata, que en su momento no tuvieron mucha trascendencia, pero se fueron acumulando y después nos empezó a pesar. Y la cuarta pifia o la cuarta metida de pata tiene que ver con lo que muchos de nosotros sufrimos, la presión social. ¿Sí? El sentirnos empujados por la sociedad a tomar o hacer cosas que regularmente no lo haríamos por nuestras convicciones. Pero la presión social, el qué dirán, nos empuja a hacer cosas que no. Otra de ellas fue cuando a Pedro se acercaron, cuando él negó a Jesús, le dijeron: tú eres Jesús porque hablas igual que ellos. Y entonces, recuerda que entonces Pedro se volvió y dijo: no soy como ellos, y empezó a maldecir. O sea, su vida cambió. La presión social cambió en ese momento su lenguaje. La presión social, ser empujado, cambió sus valores. Y la presión social va a hacer que muchas veces nosotros faltemos a nuestras convicciones. Y esta historia, ahora, esta cuarta pifia no tiene que ver con los discípulos de Jesús siendo en los evangelios. Ya habían pasado años. Y pareciera ser que a veces, en cuanto van pasando los años, vamos madurando, ¿no?
Y sí, algunos vamos madurando porque nos vamos haciendo más rucos, se nos arruga toda la cara, pero madurez espiritual y emocional seguimos siendo unos niños, unos niñotes. Y le pasó a Pedro. Pasaron los años y pareciera ser que a lo mejor Pedro hubiera entendido el mensaje. Vamos por favor rápido. Gálatas capítulo 2, por favor. Gálatas capítulo 2. Y aquí hay una historia interesante en la que Pedro y Pablo tienen un encontronazo así, fuerte. Vuelvo a repetirle, ya no está Jesús, ya Pedro es todo un apóstol, un predicador, ya había extendido el evangelio y, o sea, en otras palabras, podríamos pensar que ya es una persona madura. No sé si me estoy explicando, que ya es una persona madura, pero la presión social lo hizo parecer un adolescente otra vez. La presión social lo empujó a hacer algo que en otras condiciones no lo hubiera hecho. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, versículo 11, Gálatas 2:11. Está escribiendo Pablo, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, yo le resistí cara a cara. O sea, me le quedé viendo cara a cara. Yo tengo algunos perritos, pero hay una perrita bien simpática. Y hay otro perrito muy tranquilo. Pero esta perrita, chiquitita, enanos, cuando se le quiere poner al brinco al otro, se le queda así, nariz con nariz. Y el otro se da la vuelta y no, esta va y se le queda viendo así. Y yo estoy observándolos, porque la perrita es cachorra y se le queda así, cara a cara. El otro está cieguito, pero sí percibe. Tiene poca visión. Pero ahí está, y me da una risa, porque el otro le da vuelta, y no, esta canija va así. Y yo quiero imaginar a Pablo y a Pedro. Dice, yo le resistí cara a cara. A ver, ven Pedrito, venme. No, pues no, ven acá, venme a la cara. Y fíjese, dice, pero cuando vino Pedro a Antioquía, yo le resistí cara a cara, porque era digno de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, es decir, con los que no eran del pueblo de Dios, con los que no eran gentiles. Entonces, antes que viniera Jacobo, estaba sentado en la mesa con sus cuates gentiles, ¿no? O sea, pero, ¿qué pasa? Pero después que vinieron los judíos, los de Jacobo, ¿qué dice? ¿Qué hacía? Se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, es decir, de los judíos. ¿Sí van viendo la escena? La situación está controlada mientras no tiene presión de los judíos. La situación está bien, es grande, está comiendo, está sentado y comiendo tranquilamente, ¿no?, con los gentiles. Pero de repente llegan algunos judíos y entonces él se da cuenta y dice, caray, aquí me voy a meter en problemas. Y entonces se levantó y como diciendo, no, pues aquí yo nada más estaba viendo esto, ¿no? Y se fue y los dejó a los otros. Ahora, otra vez, ¿entiende la presión social? Otra. Dice, pero después que vinieron, estoy en versículo 12, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, hipocresía, participaban también los otros judíos. Muchas veces nuestras actitudes van a arrastrar a otros. Así como en el anterior, cuando dicen, si todos estos te dejan, yo voy contigo, y nosotros también. Ahora dice que Pedro se levanta y los demás que estaban ahí también se levantan por temor a la presión de los que acababan de llegar.
Y en su simulación participaban también los otros gentiles, de tal manera que aún Bernabé, y Bernabé fue el discípulo que buscó a Pablo, el que lo presentó por primera vez a los apóstoles después de su conversión. Y también Bernabé fue, dice, arrastrado. ¿Por qué? Por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahora, la cuarta pifia, la cuarta metida de pata, es cuando nosotros actuamos por presión social. Ahora, vuelvo a repetir, Pedro se supone que aquí ya era un hombre hecho y derecho, era un apóstol, no era un adolescente, era un apóstol. Pero la presión social hizo cambiar sus valores. Se sentaba con los gentiles y no había ningún problema porque no tenía gente que le criticara. Pero cuando llegaron los judíos, entonces él se levanta y no los conozco. No sé quiénes son. Esto muchas veces nos pasa a los cristianos. Estamos entre un grupo de cristianos y nos es fácil llevar una buena práctica y todo. Pero ¿qué pasa cuando llegan algunos que no son cristianos y que son nuestros amigos? Ay, ahí viene. Bueno, con permiso, hasta luego. No sé si me estoy explicando, porque no quiero que me identifiquen. Cuando yo era adolescente y empecé a conocer el evangelio, les soy honesto, yo quería leer la Biblia, pero conseguí la Biblia más pequeña, así, completa, así chiquita. De hecho todavía la tengo, era una Biblia Scofield, con comentarios, así chiquita, así. ¿Saben por qué? Porque era muy fácil de guardar en mi bolsa, acá. Porque cuando yo entraba a la iglesia, primero yo venía con mi Biblia acá, desde que salía de la casa, nadie veía. Entonces si me encontraba un amigo, ¿dónde vas? No, voy con mi tía. Pues que te acompaño. No, es que me lo deshacía. Ajá. Así que cuando ya llegaba ya me cercioraba que nadie me viera dónde entraba. Y entonces sí sacaba mi Biblia. Y ya entraba aquí. Oh, Alfonso sabía muchos versículos de la Biblia y todo. Pero cuando ya terminaba, mi Biblia chiquitita la volvía a guardar. Y entonces primero no había nadie. Y pégate, ¿no? Porque tenía miedo de lo que me dijeran. Porque no podía responder de eso. Decir, es que, oye, ¿y a qué templo vas? No. Yo te vi que entraste el otro día. ¿Viste mal? La presión social juega mucho. Ahora, vuelvo a repetirles, quizá como adolescentes a lo mejor podría ser justificado. Pero si usted tiene convicciones firmes, por eso Pablo dice, el que cree estar firme, mire y no caiga. Y por eso, cuando Pedro le dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor, porque yo le fallé, porque yo le negué, porque yo me escondí, porque fui hipócrita, simulando que eran mis cuates estos, pero cuando vinieron estos otros, no los conozco, ni sé quién son. Es la iglesia donde va mi mamá, ¿no? Es que allí van mis papás. Sí, de vez en cuando les acompaño, porque pues ya sabes que si no, no me dan para mi celular. Bueno, quiero imaginar eso. Ahora, ¿cuál es el consejo de Dios? Aquí, rápido. Y podríamos tener muchos, pero mire, rápido. La presión social o la falta de convicciones firmes también es un síntoma de un poco crecimiento espiritual. Y con esto termino. Romanos capítulo 12.
Romanos capítulo 12, versículo 16. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Asociándoos. La Nueva Biblia Vida dice, vivan en armonía unos con otros y no sean arrogantes, sino traten como iguales a la gente humilde y no se hagan como que lo saben todo. Asociándoos. Tener nuestras convicciones firmes. No permitir que la presión social, no permitir, porque sabe una cosa, el día de mañana ustedes y yo compareceremos ante el tribunal de Cristo y no es meterles miedo, pero ¿de cuántas cosas tendríamos que avergonzarnos delante de Jesús? Estas 4 cosas que les acabo de comentar son sencillas, son cosas intrascendentes quizá, que en su momento a lo mejor no tuvieron mucho problema, pero al final Pedro se sintió tan mal. Yo creo que él hizo todo un recuento de su vida, decir, no soy digno, la regué aquí, aquí, acá. Ahora, estas son algunas cosas que nos relata las Escrituras. Otra de ellas, su impulsividad. Cuando está en el huerto y llegan y están los soldados, él saca su espada y le cortan la oreja a uno de los sirvientes de un hombre que estaba ahí. Muy valiente, pero no era el camino. ¿De cuántas cosas tendríamos que avergonzarnos? ¿De cuántas pifias? Pero vuelvo a repetir, o sea, la situación que ahorita es una metida de pata, quizá posiblemente el día de mañana nos pese mucho. Así como que se va acumulando hasta que ya sea un peso que no podamos llevar. Les ruego si nos podemos poner en pie, de favor. Y quiero que me permita terminar orando. Mire, hacia donde yo quiero llevarles. La vida cristiana es sencilla, pero también necesita compromiso. La vida cristiana es la necesidad de parecernos a Jesús. Es fácil ser cristianos aquí entre nosotros. Pues aquí aprendemos una forma de expresarnos, Dios te bendiga, o bendiciones, ¿no? Allá afuera, en esos pequeños detalles donde demostramos lo que somos, de lo que estamos hechos, es allí donde realmente vamos a decir lo que somos. Y una de las preocupaciones más grandes es esta, de que usted y yo nos parezcamos a Cristo, porque ese es el cristianismo, parecernos a Él. No ser hombres o mujeres de doble ánimo, no ser hombres y mujeres que tengamos unas actitudes muy cambiantes todos los días, que ahora sí, la expresión que detesto, le voy a echar ganas. No le eches ganas, toma un compromiso serio con Dios. Echarle ganas, las ganas se te acaban. El compromiso serio con Dios eres tú y Dios, y no tienes que andar presumiendo de nada. Las ganas se te van a acabar, el ánimo se te va a acabar, el humor se te va a acabar, pero la decisión y el compromiso no se puede cambiar, porque habrá tiempos difíciles y allí permanecerás firme. Señor, queremos ponernos en tus manos y queremos pedirte, Señor, que de una manera muy especial tú tomes la vida de cada uno de nosotros. No queremos finalizar nuestra vida con lamentos y dolor. Quizá ahorita podemos reírnos de algunas tonterías que hemos hecho, pero cuando se van acumulando, Señor, ya no hacen gracia, ya nos van pesando, nos van doliendo, nos van cobrando la factura. Y yo quiero pedirte que tú tomes la vida de cada uno de nosotros en tus manos. Queremos parecernos a Cristo, que Cristo se ha formado en nuestras vidas.
que Cristo se ha formado en la vida de cada hombre y de cada mujer que está aquí. Guárdales en el hueco de tu mano. Ayúdanos durante esta semana a ser hombres o mujeres con convicciones. Allí, en el trabajo, allí en la casa, allí en las cosas más sencillas, donde podamos mostrar que somos luz. No ser hipócritas, no ser religiosos, sino ser hombres o mujeres íntegros, que aun sin que tengamos que decir que somos cristianos, vean que somos diferentes, que Cristo vive en nosotros. Bendice cada persona, cada varón, cada mujer, en la escuela, en la universidad, en la preparatoria, donde estén, en el trabajo, en la vida cotidiana, en el trato con la gente, con sus amistades. Ayúdanos a reflejar ese carácter de Cristo, a ser prudentes.